tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén bien ahí en casa y que hayan seguido ya las lecciones que hemos tenido del discipulado. Ya vamos en la lección número 2 y vamos a continuar el día de hoy con la siguiente parte de la lección 2, la seguridad de la salvación. Y hermanos, yo le animo a que pueda seguir estudiando junto con su familia, que vaya contestando. Y igual si durante el estudio surge alguna pregunta, mándeme un mensaje para poder responderle también a usted, a su familia. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy el discipulado y vamos a ir a Dios en oración ahí en su casa. Ore con nosotros para que Dios nos pueda dirigir, que sea el Espíritu Santo que nos instruya y pues nos ilumine para poder entender su palabra, y yo espero que este estudio pueda ser de bendición. Entonces vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites, Señor, estar reunidos y que nos permites tener una copia de tu palabra, podemos estudiarla y te agradecemos también por el privilegio que tú nos das, Señor, de compartir un poquito, Señor, de lo que tú nos has enseñado, y rogamos, Señor, que estos discipulados puedan ser de bendición para tu iglesia. Y yo te ruego que nos uses como un instrumento. Queremos glorificar tu nombre, Señor, y te pido que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas edificando, Señor, y que tu Espíritu Santo en este momento nos ilumine y nos guíe, Señor, a toda verdad. Bendice, Señor, lo que vamos a estudiar y pedimos de tu gracia, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a dar un breve repaso. Yo espero que ya vaya avanzando, si es que usted va con una guía de lectura bíblica. Espero que ya vaya avanzando, como lo mencioné el domingo, que vaya terminando su guía, que vaya a la mitad, y si no se ha puesto al corriente, que siga. O si no, si está siguiendo la lectura del discipulado, yo le animo a que pueda seguir leyendo, a que siga memorizando. Para ahorita ya deben tener memorizado Juan 1:12. Entonces yo le animo a que memorice la escritura. Y vamos a dar un breve repaso de la seguridad de la salvación. Ya estudiamos hace 8 días, la semana pasada, qué quiere decir la seguridad. La Biblia dónde habla acerca de la seguridad, y vemos que efectivamente Dios sí quiere que estemos seguros de nuestra salvación. También estudiamos un poquito acerca de por qué necesitamos la seguridad de la salvación, que es algo muy importante. Debemos de estar seguros. Dios quiere que estemos seguros. Y vimos cuál es la seguridad o la base para nuestra seguridad de la salvación. Vimos que es la persona de Dios, la promesa de Dios y la presencia de Dios en nosotros como hijos de Dios. Vimos también cuáles fueron las formas, las maneras. Hermano Ernesto nos explicó en cómo puedo saber que yo soy salvo, las diferentes formas en cómo podemos saber que somos salvos. También vimos qué nos da la seguridad de la salvación. Dimos algunas recomendaciones, algunos principios, algunas cosas que son importantes para mantenernos, ¿verdad?, fieles a Dios, a su palabra. Y también vimos qué da la seguridad de la salvación. Vimos varias cosas importantes aquí, y quisiera que continuáramos con nuestro estudio, y vamos a entrar a una pregunta importante, ¿verdad? Hermano Ernesto nos va a guiar, y esta pregunta yo creo que muchos nos la han hecho. Yo creo que también nosotros recién convertidos pasábamos por esta situación, pero bueno, hermano Ernesto nos va a explicar la siguiente parte. Si hermanos, vayan buscando por favor Primera de Juan, ahí en sus Biblias, espero la tengan a la mano. No nos vamos a salir de ahí de Primera de Juan en este pedazo, pero como decía nuestro pastor, viene una pregunta importante que yo creo que al ser salvo y después al pensar en la seguridad de la salvación, como ya hemos visto, creo que surge esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué si pecamos? Porque al ser salvo entendemos que pues Dios perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos da esa salvación. Y pues nos preguntamos, ahora, si yo peco, pues ¿qué? Entonces Claro. vienen unas preguntas que necesitamos hacernos, y vamos a buscar primero Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. La pregunta dice así: ¿es posible que el cristiano peque? Y hermano, usted haga esa pregunta: ¿es posible que usted después de ser salvo peque otra vez? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, con este versículo podríamos decir que es posible que pequemos otra vez después de ser salvo.
Sí, La respuesta sería sí. Hermano, absolutamente. vamos a seguir pecando. Ojalá no, ¿verdad? Ojalá no fuera Ujú, así, pero vamos a seguir pecando, hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa ujú. y aún después de ser salvo, vamos a seguir pecando. Entonces ahí la respuesta sería sí. Sí es posible que Sí. el cristiano peque después de ser salvo. Ahora viene otra pregunta. En primera de Juan 2:1, si me puede Sí. ayudar, pastor, a leerlo. La pregunta es, ¿quiere Dios que el cristiano peque? Vamos a ver qué Sí. dice la Biblia. Dice aquí, capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ok, podemos ver aquí lo que dice la Biblia. Mm, Dios quiere que el cristiano peque, pues dice la Biblia que no. No. No es la voluntad de Dios que el cristiano peque. Ahora vamos a ver la siguiente parte ahorita, pero Dios no quiere que pequemos, a pesar de que es posible que el cristiano peque Ujú, después de ser Sí, salvo, pero no es la voluntad de Dios y no está en el deseo de Dios que el claro. cristiano peque. Ya siendo hijo de Dios, no quiere que pequemos. Mm, Entonces, la respuesta ahí sería no. ¿Quiere Dios que el cristiano peque? Por No, supuestamente, obviamente no. no. Ok, siguiente pregunta, tercera pregunta. Dice ahí, si un cristiano peca, ¿qué debe hacer al respecto? Y el versículo es primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, un cristiano, como hemos visto, es posible que peque, Ujú, Dios no quiere que peque, pero ¿qué debemos hacer ahora cuando hemos pecado? Cuando cometamos algo que a Dios no le agrada y pequemos ahora después de ser salvo, ¿qué debemos de hacer? Dice aquí el versículo, y para completar ahí en sus notas, a confesar sus pecados a Dios. Bueno, Amén. debemos ir a Amén. Dios pidiendo su perdón, confesándole a Él por ese pecado que hayamos cometido y recibiremos perdón. Y ahorita lo Amén. vamos a ver. Pero esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que pequemos, pero al pecar Dios quiere que vayamos a Él y le confesemos Ujú, lo que hemos hecho, lo que hagamos y pidamos perdón. Exacto. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano al pecar? Confesar Confesar. sus pecados Amén. a Dios. Vamos a ir a la siguiente, la letra D. Vamos a leer otra vez nuevamente, Ujú, primera de Juan Sí. 2:1. Y la pregunta dice así, cuando yo peco, ¿quién intercede en el cielo ante el Padre a mi favor? Mm, ¿Quién es el que intercede? A ver, primera de Sí. Juan dice, Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. y entonces ya hemos visto, hermanos, que es posible que pequemos, pero dice aquí el versículo que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Amén. Un abogado Amén. que prácticamente, como la palabra dice, aboga por Sí. nosotros, intercede en el cielo por nosotros ante el Padre. ¿Y quién sería, como lo dice el Ujú, versículo? Sería Jesucristo. Amén. Ahora es interesante el adjetivo que le da Jesucristo, el El justo, justo, ¿verdad? cierto. Qué mejor abogado, qué Amén. mejor intercesor que Jesucristo, Ujú, que fue justo. Amén. Ahora viene una última parte, hermano. Ese dice aquí en sus propias palabras. Eso tiene que ponerlo en esa pregunta, la respuesta, tiene que ponerla en sus propias palabras. Basándose en primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la pregunta, ¿qué es lo que el cristiano, lo que pierde el cristiano cuando peca? ¿Qué pierde el cristiano cuando peca? Dice versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que pierde el cristiano al pecar? Use sus propias palabras, pero hermano, sería la comunión con Dios. Exacto. Usted ya no pierde la salvación y lo vamos a ver, Ujú, pero lo que sí perdemos es nuestra comunión, nuestra relación que tenemos con Exacto. Dios al pecar. El pecado nos separa de esa comunión con Dios. Entonces, Amén. hermano, estas preguntas van a surgir después de ser salvo. Ujú, ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer si pecamos? Y lo acabamos de ver. Exactamente. Entonces, es importante eso también. Amén. Y debemos confesar, y debe ser algo diario en nuestra vida, porque pecamos a diario. Ujú. Sí. Pecamos a diario a cada instante. Y esto debe de ser una práctica constante. En el primer mal pensamiento,
ir a Dios en oración y pedir perdón y confesar. Y como dice otro pasaje, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No debemos esperar a que pasen 2, 3 días para confesar a Dios. En ese mismo momento en el que pecamos, tenemos que ir a Dios y pedir perdón. Y gracias a Dios, como dijo hermano Ernesto, nuestro abogado es justo. Es justo, entonces Él nos escucha. Gracias hermano Ernesto. Y una tremenda bendición saber que tenemos un abogado. Ahora, hay otra pregunta muy importante. Otra pregunta que siempre nos han hecho, y yo creo que esta es la diferencia más grande en muchas religiones y aún en religiones que se autodenominan cristianas. La pregunta es si lo que viene es, ¿puedo perder la salvación? La pregunta sería si realmente un cristiano puede perder la salvación. Ahora vamos a ver varios pasajes en la Escritura que hablan precisamente de este tema. Si realmente yo, ya que acepté a Cristo, ya que fui a Él en fe, en arrepentimiento, y acepté a Cristo como mi único, mi suficiente Salvador de corazón, si realmente soy salvo, la pregunta es, ¿puedo llegar a perder mi salvación? Ahora, esta pregunta no la vamos a contestar ni lo que piensa hermano Ernesto, ni lo que pienso yo, ni lo que dice la Iglesia Bautista, sino vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la salvación, si se puede perder o si no se puede perder. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos ahora a Juan. Ya estuvimos en Primera de Juan, una de las epístolas. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, uno de los 4 evangelios. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 28. Hermano, esto si me puede ayudar a leerlo. Juan 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok, y está hablando aquí de las ovejas. Ahora, uno es oveja o cabra, como dice en otro pasaje, ¿verdad? O eres oveja o eres cabra. La Biblia dice que Jesucristo tiene a sus ovejas que les pertenecen, y dice que Él, no la religión, no las obras, sino Él mismo, Jesucristo, les ha dado vida eterna. Y hay algo importante en este pasaje, dice al final, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, según Juan 10, 28, yo no pereceré jamás, sería la respuesta. Yo no pereceré, o sea, sí vamos a morir físicamente, pero después no vamos a ir al infierno porque ya somos del rebaño de Dios, iríamos al cielo. Le pertenecemos a Cristo y una oveja de Dios, un hijo de Dios, no perecerá jamás. Es una promesa que el Señor Jesucristo dio. Ahora, ¿puede leernos, hermano Ernesto, el versículo 29 que está ahí adelantito? Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, otra cosa muy importante. Nosotros no vamos a perecer, como dice el versículo 28, pero ahora, versículo 29 aclara. Dice que el Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que cualquier religión. El Padre es mayor que cualquier obra. Dice, el Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, nadie pudiera sacar las ovejas que son de Cristo. Nadie pudiera tomar, ni el diablo, nadie pudiera tomar una oveja que Dios le dio al Hijo y arrebatarla de las manos del Padre. Es imposible, imposible. Por lo tanto, letra B, nadie nos puede, ¿qué? Arrebatar. Exactamente. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Es imposible que algo pueda sacarnos de las manos del Padre. Ahora, Juan 6:37. Ahí atrásito, ojea hacia atrás. Voy a leer lo que dice aquí. Juan 6, mire el versículo 37. Ahora, preste atención a lo que dice aquí. Juan 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Este versículo ya lo habíamos leído hace 8 días. Y esto es tan importante entender. Nuevamente, lo voy a volver a repetir. No es que nosotros le hayamos dado un espacio a Cristo. No es que nosotros hayamos recibido a Cristo. Más bien, Él es el que nos recibió. Él es el que nos dio la oportunidad de ser salvados. Y por eso dice Cristo, al que a mí viene, yo no le echo fuera.
Entonces, el que ha ido a Cristo, el que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Él como su Salvador, ha ido al Salvador, dice Jesucristo, yo no le echo fuera. Ahora, versículo letra C. Dios dice que Dios no echa fuera a aquellos que vengan a Cristo. Y eso es lo importante. Dios no echa fuera a los que vienen a Jesucristo. Versículo 39, vamos a ver aquí mismo en este capítulo. Versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues como dijo Hermano Ernesto, en primer lugar que el cristiano no peque. Pero miren lo que dice aquí ese pasaje. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada. Y está hablando del Señor Jesucristo. No pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. O sea, todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, todos los que son ovejas de Cristo y le pertenecen a Cristo, de ese rebaño del Señor, dice el Señor Jesucristo, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que de ese rebaño, de lo que le pertenece a Cristo, dice que de ellos no pierda yo nada, dice el Señor. Eso quiere decir que aquel que es realmente hijo de Dios no se perderá en el infierno, no podrá perder su salvación. Letra D, según Juan 6:39, dice que la responsabilidad de mantenernos salvos es del Señor y no de nosotros. Y el Señor no pierde ya nada. Esa sería la respuesta. El Señor no pierde de ello nada o de ellos nada. Como usted lo quiera poner igual en sus propias palabras, puede explicarlo. Pero el punto de este versículo es que de lo que Dios le ha dado al Hijo, de las ovejas que le pertenecen a Cristo, no pierde nada, porque es voluntad del Padre. Entonces mi salvación, desde el principio hasta el final, depende absolutamente de Dios solamente. Ahora, sigamos. Juan 5:24. ¿Se nos puede ayudar, hermano Ernesto? Juan 5:24. Vamos a ver otro pasaje importante. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Exactamente. Dice este versículo, el que cree, no el que está intentando, no está diciendo aquí el que va a la iglesia, el que se porta bien, no, dice el que cree, como Juan 3:16. El que cree, dice, tiene vida eterna. O sea, en el momento de que ha creído, tiene la vida eterna. Ahora, el tipo de vida que tengo es vida eterna. Ese es el tipo de vida. Ahora, tenemos al Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Si hemos creído en Cristo, sí, no solamente es que tengamos una vida que no se acaba, sino que tenemos, como hemos visto, sino que tenemos al Hijo de Dios. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, quien es vida eterna. Por eso es que la vida que tenemos es eterna. Tenemos a la misma vida. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora es importante que entendamos que el tipo de vida que tenemos ahora, la nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces eso es muy importante. Ahora vamos a brincar a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Mire, este versículo yo creo que es uno de los que sería muy bueno que usted pudiera memorizar. Pero mire Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38 y 39. Ahora piensen en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que había perseguido a la iglesia, el apóstol Pablo que había sido un seguidor de la ley de Dios, un perseguidor de la iglesia, dice la Biblia que él era fariseo de fariseos, conocía las escrituras y hasta era un hombre religioso, pero aún así él tuvo que nacer de nuevo, tuvo que ser salvo e ir a Cristo en fe. Ahora miren la seguridad que Pablo tiene después de ser salvo. Mire el versículo 38, dice el apóstol Pablo, y hablando de sí mismo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué seguridad! El apóstol Pablo tiene esa seguridad, no porque él era buena persona, porque el mismo apóstol Pablo dice que yo soy el principal, el primero de los pecadores, yo soy el primero. No porque era buena persona, sino porque Pablo entendía qué tipo de vida tenía Pablo. Tenía vida eterna. En quién había creído. Pablo entendía en quién había creído. En Jesucristo. Entonces, Pablo entiende. Mira aquí, letra F. Romanos 8:38 dice que nada nos puede separar, exactamente, separar del amor de Dios. Pablo sabe que nada podría separarle del amor de Dios. Cuando hemos ido a Cristo en fe, ya hemos sido aceptos en el amado, como vimos hace 8 días. Ya hemos sido aceptos en el amado y nada puede separarnos de ese amor de Dios. Ahora vamos a ir a otro pasaje. Primera de Pedro 1:5, si nos puede leer, hermano Ernesto. Primera de Pedro 1:5, vamos a ver este pasaje. Otro versículo que nos habla acerca de la seguridad de la salvación. Y quiero que alcance a ver cómo estos versículos sustentan el hecho de que la salvación que Dios nos ha dado es imposible que podamos perderla. Otro versículo, Primera de Pedro 1:5. Que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Exactamente, un tremendo versículo. Pero ahora lo importante es entender qué es lo que nos mantiene salvos. O sea, ¿qué es lo que a mí, lo que hermano Ernesto, lo que usted, si es hijo de Dios, le mantiene salvo? No es lo bueno que nos portamos, porque si fuera así, ya hubiéramos perdido la salvación hace mucho tiempo. No es tampoco por venir a la iglesia, porque si no, pues muchos ya dejaríamos de ser salvos en este tiempo, ¿verdad? No se trata por guardar los mandamientos tampoco. Nuevamente, lo puede leer, hermano Ernesto, y quiero que alcance a ver qué es, y que se haga esta pregunta: ¿qué nos mantiene salvos? Que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Ahora, lo que nos mantiene salvos es el poder de Dios por medio de la fe. Es esa misma fe que Dios nos ha dado para creer. Es ese mismo poder el cual nos ha salvado, nos ha rescatado de las tinieblas. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo. Es ese mismo poder que nos resucitará en el día posterior. Es ese mismo poder que nos mantiene salvos. Es el poder de Dios. De hecho, hay un versículo aquí en Romanos 1:16. Vamos a leerlo. Mire Romanos capítulo 1, versículo 16. Un versículo no está en sus notas, pero apúntelo ahí al ladito. Romanos 1:16. Dice aquí la Biblia, Romanos 1:16. Ve algo que va acorde con lo que acaba de decir hermano Ernesto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. O sea, el Evangelio de Cristo en el cual estamos firmes, en el cual hemos creído. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Somos salvos y permanecemos salvos, siendo salvados por el poder del Evangelio. No por el poder de una religión, no por el poder de las buenas intenciones que pudiéramos tener, sino por el mismo poder del Evangelio. Ahora vamos a ir a otro versículo. Ya vimos letra G, primera de Pedro 1:5, somos salvos por medio del poder del Evangelio. Judas 24, si nos puede leer, hermano Ernesto, Judas 24. Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otro tremendo versículo, Cristo. Hablando de Cristo, aquel que es nuevamente poderoso, la misma palabra que se utiliza, dunamis. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Nuevamente y repitiéndolo, es por el poder del Evangelio, es por el poder de Cristo, el que nos mantiene salvos. Letra H. Judas 24 dice
que Cristo puede guardarnos sin caída. Sin caída. Ahora, esto no contradice el hecho de que sí podemos pecar, porque sí vamos a pecar. Pero Cristo tiene el poder para guardarnos sin caída, para mantenernos siempre en esa fe en la cual hemos sido salvos. Es Cristo el que nos mantiene salvos. ¿Qué mayor seguridad? ¿Qué mayor seguridad pudiéramos tener? No hay mayor seguridad, no hay mayor fundamento que el que está puesto, dijo el apóstol Pablo, el cual es Jesucristo. Ahora mire Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Mire lo que dice este pasaje, un versículo igual muy importante. Y espero que usted pueda subrayar estos versículos porque son muy importantes al estudiar la Escritura. Cuando alguien le haga esta pregunta, oye, es que la salvación se pierde, debes luchar por tu salvación, vea estos versículos. Filipenses 1:6, dice aquí la Escritura. Nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los filipenses. Versículo 6 dice, estando confiado de esto. ¿En qué estaba confiado el apóstol Pablo? ¿Cuál era esta confianza que el apóstol Pablo tenía? Ya vimos su seguridad de su salvación, pero mire cómo lo expresa aquí. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál era la confianza? Su seguridad. Que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo tenía la seguridad, la certeza, que el que comenzó la obra de salvación en un alma y en él mismo, Cristo mismo la perfeccionaría y preservaría a su Hijo hasta su venida, hasta el día de Jesucristo. Y es una seguridad que Dios da al Hijo de Dios, al que realmente es salvado por Cristo, de mantenerlo salvo hasta el final. Esa es la seguridad que Pablo tenía. Dice, yo tengo esta confianza porque depende del poder de Dios, depende del poder del Evangelio. ¿Ok? Entonces, un tremendo versículo. Ahora, ve aquí, letra I en su hoja. Filipenses 1:6 dice que Cristo continuará su buena ¿qué? Obra, su buena obra, hasta el día del Señor, hasta el día de Jesucristo. Entonces, es otro versículo que nos habla acerca de la seguridad de la salvación. Un versículo más, Efesios 1:13, si nos puede leer, hermano Ernesto, Efesios 1:13. Dice, en el cual también confesasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tremendo pasaje. Desde que creísteis. Este versículo dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora es muy interesante poder conocer un poquito el trasfondo, ¿verdad? Del tiempo de los Efesios y cómo en aquel tiempo las cartas que eran oficiales, las cartas que mandaban de un rey a otro reino, tenían su sobre y todo, pero había un sello. Y había un sello real en el que se le ponía a las cartas, o todo lo que llevaba ese sello era algo legítimo, algo que era legítimo del rey, un mensaje fidedigno. Ahora Pablo está utilizando este ejemplo, esta manera de poder explicarlo, de que desde que creímos, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea que le pertenecemos, que somos hijos legítimos de Dios. Y ahora este sello nos hace ver a nosotros de que somos hijos de Dios. Efesios 1:13, letra J, dice que nuestra salvación ha sido sellada con el Espíritu Santo. Hay otro pasaje que se me viene a la mente pensando en el libro de Esther, que el hermano Ernesto está enseñando. Hay un sello, ¿verdad? Que el rey tuvo que hacer una ley y dice que él puso su sello y era algo irrevocable. Él ya no podía irrevocar ese mandato que dio porque lo selló con su anillo, era irrevocable. De la misma manera, si somos sellados con el Espíritu Santo, es algo que es irrevocable, algo que no puede ser abolido. ¿Por qué? Porque somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora otro versículo, Efesios 2:8 y 9, otros dos versículos que los ocupamos testificando, ganando almas, y es algo muy importante lo que dice Efesios capítulo 2,
versículo 8 y 9. Dice versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de las obras, no. Por medio de la iglesia, tampoco. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esta salvación por gracia, y esto no de vosotros. O sea, no depende de ti, no depende de mí. Dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es un regalo, es una dádiva de Dios. Mire, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante es esto. Letra K. Según Efesios 2.8, dice que nuestra salvación es un don, no un señor. Es un regalo. Eso es lo que se refiere a la palabra don, ¿ok? Cuando vea la palabra don en la Biblia se refiere a un regalo, a un obsequio. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y eso es algo como si yo le dijera, hermano Ernesto, ¿sabe qué? Mire, yo le quiero regalar mi teléfono, ¿verdad? Ya está bien contento. Imagínense, yo le regalo mi teléfono, hermano Ernesto, y es un regalo de corazón, aunque no es su cumpleaños, pero le quiero regalar mi teléfono. Y eso es algo quizá no lo merece, ¿verdad? Porque no se ha portado bien. Pero si yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Como no se ha portado bien, se lo voy a quitar. Si yo hago eso, jamás fue un regalo. Un regalo reposeído por el dador no es un regalo. Un regalo, o sea, si yo le digo, no, es que no se portó bien, se lo voy a quitar, eso jamás fue un regalo. Jamás fue un obsequio. ¿Por qué? Porque un don no se quita cuando se da. Entonces, eso es importante. La salvación que Dios nos ha dado ha sido ese regalo. Y jamás Dios nos la va a demandar porque ya nos la ha dado. Es algo de gracia. Y como vimos en la primera lección, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Una dádiva sin causa, sin razón, algo que no merecemos. Ahora, leímos ya el versículo 9 y este versículo dice que si no hemos hecho nada para ganar la salvación, o sea, tampoco podemos hacer nada para perderla. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si la salvación fuera por obras, yo podría decir, pero es que yo enseñaba en la iglesia, yo di mis ofrendas cada 8 días, yo ayudé a los pobres, ayudé a una ancianita a cruzar la calle, traje despensas a la iglesia. Podrías jactarte, pero la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que Dios nos ha dado la salvación inmerecidamente para que nadie pueda decir, es que yo me la gané, porque es algo de gracia. Y si yo no hice nada para ganarla, si yo no me esforcé para obtenerla, pues tampoco puedo hacer nada para perderla, porque no depende de mí, depende la salvación absolutamente de Dios. Ahora, mire versículo 10. Casi siempre cuando leemos este pasaje nos quedamos al versículo 9. Pero mire versículo 10 porque está dentro del contexto. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Sí? Somos salvos por gracia, no por medio de las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, las buenas obras tienen un papel, pero no para la salvación, sino es un fruto de la salvación. Y vamos a hablar más adelante acerca de esto. Ahora, esto es importante que entendamos que la salvación es un regalo de gracia, nada más. Ahora, hermanos, ¿nos puede leer Efesios 2 y 3, por favor? Vamos a leer estos pasajes que son importantes. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, le pertenecíamos al maligno, al diablo. Éramos esclavos y muertos al pecado. Mire, y eso lo está hablando en tiempo pasado. Dice, éramos. Pero mire, versículo 1 de Juan 3:10. ¿Juan? No. Sí, 1 de Juan 3:10 dice aquí, 1 de Juan 3:10.
dice este pasaje, lo voy a leer, dice, en estos son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahora hay dos clases nada más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si no has creído en Cristo, pues no eres hijo de Dios. Voy a terminar de leer el versículo. Dice, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, esto es importante. Antes de que fuéramos salvos, estábamos bajo el control de Satanás. Ahora que somos salvos, tenemos una nueva relación con Dios. Ya no somos hijos del diablo, ya Él nos ha adoptado, Él nos ha rescatado. ¿Y cuál es esta nueva relación? Romanos 8:15, ¿no lo puede leer, hermano Ernesto? ¿Cuál es esta nueva relación? Antes éramos hijos de ira, vasos para la ira, preparados para destrucción, pero Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido, nos ha perdonado. Ahora, vamos a leer el versículo. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra relación con Dios? Somos sus hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. Podemos llamarle ya Padre a Dios porque ahora hemos sido comprados y este espíritu de adopción nos ha sido dado. Y aquí en 1 de Juan 3:1 lo voy a leer, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Piensa en estas palabras, hermano. Mire cuál amor. No el amor que el mundo ofrece, no el amor que es egoísta. Mire cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, y este es el gran amor, y cantamos himnos que hablan del maravilloso amor de Dios, cuán grande amor que Dios nos ha dado, y podemos y somos llamados hijos de Dios, no bastardos, sino hijos realmente de Dios. Ahora, contestando aquí las líneas que faltan, en Romanos 8:15, Dios es nuestro Padre. Padre celestial, Él es nuestro Padre celestial, y los cristianos, los que realmente son hijos de Dios, los que han creído en Cristo, son los hijos de Dios. Y como dice Pastor, aquí hemos visto tantos versículos, no solamente el versículo, sino el contexto de los versículos, claro, que dan esta seguridad y que la salvación no se puede perder. Exacto. Pero no sé si podemos ir ahí a Mateo capítulo 24. Sí. Hay un versículo y pues, bueno, de hecho hay dos que muchas veces el diablo ocupa y que las personas también, pues, las otras iglesias han ocupado, que parece enseñar algo diferente a lo que acabamos de ver. Capítulo 24, versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, este versículo aquí en Mateo da a entender que la salvación depende de mí. A pesar de lo que ya hemos visto, como que este versículo da a entender que la salvación dice que el que persevera hasta el fin. O sea que si yo no persevero hasta el fin, pues no voy a ser salvo, por lo que dice este versículo. Okay. ¿Qué podría estar enseñando este versículo? Ok, algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre, es que la palabra de Dios jamás se contradice. Jamás. La Biblia no va a haber contradicciones. Mire, este versículo es muy utilizado por aquellos que, como dice hermano Ernesto, que creen que la salvación tiene que ganarse. Y muchos, como lo acaba de mencionar, muchos me han dicho es que yo estoy perseverando. Precisamente por lo que dice este versículo. Es que le estoy echando ganas. Pues me estoy esforzando. Ahora, hermanos, hay que entender el contexto para poder explicar este pasaje. Cuando encuentre versículos así, que usted dice es que yo sé, ya veo lo que dice la Biblia, todos los versículos que hemos visto, obviamente enseñan que la salvación es imposible que se pierda y que sea ganada por las obras. Ya vimos varios versículos, pero este versículo como que, no sé, está poniendo en tela de juicio, como que aparenta una contradicción. Hermano, no se preocupe cuando haya versículos así. El contexto lo aclara. ¿Qué quiere decir contexto? Lea unos versículos antes.
lea unos versículos después. Y es lo que vamos a hacer para ver lo que está diciendo este pasaje. Mire lo que dice los primeros versículos. Vamos a leerlo para que lo pueda entender. Dice, y cuando Jesús salió del templo y se iba viniendo sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor Jesucristo les está mostrando el templo de Jerusalén que sería destruido y le está dando esta profecía y eso se cumplió años más adelante. Versículo 3, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Ahora quiero que entiendan, hermanos, cuál es el tema central de este capítulo y este versículo 13. ¿Cuál es el tema que lo rodea? Mire, y aquí está la respuesta. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Cristo les está diciendo es que este templo será destruido, le está hablando de tiempos futuros. Los apóstoles se quedan pensando, pero pues ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser estos días? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, subraye eso, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué están preguntando los discípulos aquí? Pues que cuándo va a venir nuevamente Cristo y cuándo va a ser el fin del mundo. Ah, ok, exactamente. Y lo que están preguntando los discípulos es, ¿qué señal? ¿Cómo voy a saber que ya vienes pronto? El Señor les responde. Versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cristo está dando señales de su venida. No lo vamos a leer todos, usted léalo por favor en casa, voy a dar un breve repaso. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Versículo 6, oiréis de guerras, se levantará nación contra nación, entregarán para ser atribulados, muchos serán escandalizados. Versículo 11, muchos falsos profetas habrá, el amor de muchos se enfriará. Versículo 12 y versículo 13, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y versículo 14, y será predicado este evangelio. ¿Qué quiero decir? Que el versículo 13 está dentro de una serie de señales que mostrarán el momento y los días del fin. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que aquel que perseverare hasta el fin será una señal de la venida de Cristo y evidenciará realmente que es hijo. Este versículo y el contexto, Cristo no está explicando cómo debe de ser salvo. O sea, Cristo no le está diciendo a los discípulos cómo es que deben de mantenerse salvos. No, no, Cristo les está explicando las señales del fin y ese es el contexto. Entonces, este versículo de Mateo está enseñando que aquel que se mantenga, que Dios le mantenga, que persevere en Cristo, como acabamos de ver, que el poder de Cristo le persevere hasta el fin, pues ese será salvo, porque habrá muchos falsos, muchos serán engañados, habrá apostasía. Eso evidenciará que realmente nunca fueron hijos de Dios, aunque se congregaban en las iglesias, aunque cantaban himnos, aunque tenían Biblia, pero nunca fueron salvos. Por eso muchos aquel día le dirían, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No lanzamos hasta demonios? Hicimos milagros incluso. Cristo le dice, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Pero el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. O sea, aquel que sea guardado por el poder de Dios, será salvo. O sea, mostrará realmente que fue un hijo legítimo. Este versículo no enseña que la salvación es por obras, sino es una señal. Entonces, eso es lo que enseña. Y hay otro. Otro. Así como le van a decir, hermano. Sí. Hay otro. Okay. En Santiago capítulo 2 Okay. Hay otro versículo también. Yo creo que muchos hermanos lo conocemos, es familiar, porque también surge de pues esa misma pregunta. Cierto. Aquí en Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, aquí también el versículo en Santiago podría decirse que si yo no tengo obras, pues mi fe es muerta. O sea, da a entender también que la salvación entonces también es por mis obras. O sea, que si yo no tengo obras, pues mi fe es muerta. Entonces, es otro versículo también que podemos pensar si la salvación es por obras o no lo es. Claro, este es otro pasaje y mal sacado de contexto, porque debemos entender qué está enseñando Santiago. Debemos entender lo que Santiago aquí está enseñando. De hecho, yo aquí tengo en mi Biblia unos apuntes para explicar
este punto de la salvación. ¿Por qué? Porque muchos, al ver este pasaje, muchos me dicen, es que si no tienes obras, tu fe es muerta y pierde la salvación, incluso me lo han dicho. Pero mire, vamos a leer nuevamente, como les dije en el pasaje de Mateo, el contexto. Hermano, cuando usted tenga dudas de un versículo, cuando alguien le haga dudar de algún versículo, hermano, lea el contexto. Muchas sectas utilizan pasajes así como pretexto para enseñar cosas que ni siquiera la Biblia enseña. Quizás sí dice, porque es lo que dice, pero no está enseñando lo que se pretende enseñar. Miremos el contexto, versículo 14. Mire el contexto. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Pues no. ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta es, ¿qué tipo de fe? ¿Cuál fe? O sea, si es una fe verdadera, pues sí, y es una fe que va a obrar por consecuencia. Y ahorita lo vamos a ver en el contexto. Obviamente, si es una fe falsa, una fe que no salva, pues no puede salvarle a los demonios. Por eso Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos no son salvos, esa fe no es la fe salvadora. Sigamos leyendo, versículo 15. Y si el hermano y la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da lo que necesita lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y si dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pues sí, es obvio, porque tú no puedes profesar algo si no lo estás viviendo. O sea, tú no puedes decir que eres salvo y que eres hijo de Dios si no lo demuestras. Esa fe es muerta, es anulada. Pero sigamos leyendo, estamos leyendo el contexto, entienda lo que dice este pasaje. Versículo 18. Pero, mire, esto es importante. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame, y esto es algo clave, muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible. Es imposible. Y mire cómo dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo mismo que acabamos de leer en Efesios 2:10. Fuimos creados para estas buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? ¿Tú tienes esta fe de que hay un Dios? O sea, esta fe, pues bien haces, también los demonios que ni tiemblan. Entonces, esta fe, obviamente, si tú la profesas y no tienes obras, pues esta fe es muerta, no puede salvarte. Versículo 20, más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mire, y va a haber dos ejemplos. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac? Versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre no es justificado por las obras. Ese versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y muchos podrían decir, ahí está otro versículo, ¿verdad? Somos justificados por las obras. Hermanos, es importante entender que la justificación que habla aquí Santiago no está hablando de la misma de la justificación como el apóstol Pablo está hablando. La palabra justificación, y esto es para dar un poquito de explicación, no tengo el tiempo ahorita para poder desarrollarlo mucho. Hay dos cosas importantes cuando la Biblia habla de justificación. La Biblia dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Eso quiere decir que la sabiduría es salva por sus hijos? No, eso quiere decir que la sabiduría se demuestra por sus frutos. Ese es un uso de la palabra justificado. Quiere decir vindicado, quiere decir verificado. Entonces, esto quiere decir que la salvación, la justificación que habla Santiago, no está refiriéndose a que somos salvados, como el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe. Lo que Santiago dice, y después vamos a ver otros pasajes, lo que Santiago está diciendo es que mi fe es justificada, o sea, es vindicada, es demostrada por mis obras que realmente tengo fe.
No sé si me explico. Eso es lo que enseña este pasaje. No está diciendo jamás, jamás que la salvación se pierda o que por medio de las obras pueda ser salvo. Porque tenemos ya toda la evidencia, todos los pasajes que están diciendo esto. Y mire, en las familias terrenales, ya como acabamos de ver hace ratito, tenemos una nueva relación con Dios. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y esto es importante. Aún en las familias terrenales, hermano Ernesto, yo sé que él tiene hijos. ¿Qué pasa si Sammy, Iker, hacen algo malo? Usted llega a casa, hermano, le dice, recoja todos los juguetes y encuentra un tiradero. Exactamente. Hay un castigo, les toca vara, no sé cuál es el castigo, pero les toca cobrar, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos no hayan obedecido en ese sentido, eso dejan de ser sus hijos, usted ya los va a echar de la casa, los va a desheredar, ya no van a ser hijos de hermano Ernesto. No. ¿Pierden el apellido? No, tampoco. Tampoco, no, son su sangre. Aunque se cambiaran el nombre o lo que quisieran, tienen sangre. Es imposible eso. Ahora, mire el ejemplo que hay aquí en sus hojas. Es lo que estoy hablando. Aún en nuestras familias terrenales, cuando un hijo hace algo malo, pues no lo desheredan, no lo echan de casa. Como acaba de decir hermano Ernesto, ¿qué es lo que hacen? Lo corrigen, lo disciplinan. Y si ama a sus hijos, hermano, pues debe hacerlo, debe de disciplinarles. Amén. Eso es extra. Pero todavía sigue siendo su hijo y sigue siendo miembro de la familia. Sí va a haber disciplina, sí va a haber castigo, va a haber dolor por un tiempo, pero no deja de ser su hijo. Ahora mire Hebreos 12:6. Hermano Ernesto, ¿me puede ayudar con este último versículo? Último versículo, Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, hermano, esto es importante. Cuando un cristiano peca, que no es el deseo de Dios, como hemos visto, no es la voluntad de Dios que el cristiano peque. Pero cuando un cristiano peca, debe confesar a Dios. Y no somos echados fuera de la familia de Dios, no perdemos la salvación. Sin embargo, cualquier padre que ama a su hijo, a lo mismo como Dios nos ama y nos ama con un amor más puro, dice este versículo, Dios castiga y aparte dice, azota al cristiano, al hijo que peca. Hermanos, estamos expuestos a la disciplina de Dios. Y tememos a un Dios vivo. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No porque le tengamos miedo a Dios, no, sino porque hay un temor reverente a Dios. Y Dios sí disciplina a sus hijos. Y déjeme decirle algo, si usted está en pecado y no es disciplinado, y no hay disciplina en su vida, no hay nada en su vida, la pregunta es si realmente es hijo. Porque si no es hijo de Dios y no hay disciplina de Dios, puede ser que no sea hijo, porque Dios al que ama castiga y azota, al que recibe por hijo. Un hijo recibe disciplina. Ahora eso es importante, hermano, la salvación es imposible que la perdamos. Entonces, hemos estudiado ya tantos pasajes que hablan acerca de la seguridad de la salvación. Si a lo largo de este estudio se ha dado cuenta que no está seguro de su salvación, yo le animo en este momento, vaya a Cristo. Puede ser que no haya ido de corazón. Puede ser que realmente no se arrepintió de sus pecados. En este mismo momento vaya a Él, pida perdón, confiese, vaya a Cristo y acepte a Cristo como su Salvador. Si te has dado cuenta de que realmente no estás seguro de tu salvación, y si ya estás seguro, hermano, afírmese en el Evangelio, afírmese en esta seguridad que Dios nos da en su palabra de la salvación. Entonces, hermano, espero que este estudio sea de bendición. Le animo a que siga con la lectura del Evangelio de Juan, y si ya terminó esta lectura del Evangelio de Juan, le animo a que continúe con Primera de Juan. Tienen muchas cosas que se relacionan y le va a ayudar a su entendimiento. Y si está siguiendo su guía, continúe leyendo, siga estudiando la Escritura. Y hermanos, siguiente versículo para memorizar. Siguiente versículo, hasta ahorita ya llevamos 2 versículos. El segundo versículo ahorita vamos a memorizar Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Me lo puede leer, hermano? Para que los hermanos puedan memorizarlo. Repáselo, hermano, usted con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y memorícenlo, pónganlo ahí en donde vaya más seguido. Si es al refri, póngalo en el refri.
o pónganlo en su teléfono ahí para que siempre lo vea cada vez que tome su teléfono. ¿Cómo dice el pasaje? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, de memoria este versículo para la siguiente semana, y yo les animo a que puedan memorizarlo. Mándenos, no sé, un video con los ojos cerrados diciendo el versículo, no sé cómo lo puedan hacer para que no haga trampa, pero memorice, hermano, yo le animo a que lo memorice. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar con una oración. Hermano Ernesto nos va a guiar en oración y nos vemos la próxima semana en el siguiente discipulado, y sigan orando, hermanos, pronto ya vamos a estar aquí en la iglesia, sigan en oración por lo que vamos a hacer. Sí, vamos ahora sí. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias por lo bueno que has sido para con nosotros en esta semana. Señor, te agradecemos por este estudio que acabamos de ver. Señor, por esa seguridad, por esa salvación que tú nos has dado. Señor, tanto que podemos ver en tu palabra, Señor, que nos da esa confianza y esa seguridad de esa salvación que nos has dado. Te pido que tú sigas obrando, dándonos entendimiento, dándonos de tu sabiduría. Bendice a cada hermano, cada hermana que está llevando a cabo este discipulado. Y Señor, que podamos seguir creciendo en tu palabra, en tu camino. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.